Bueno, eh, después de platicarles de este proyecto que se visualiza en la historia religiosa que menciona la Biblia a lo largo de toda ella, y que el hecho de que esto sea cierto y que este proyecto exista y que se pueda implementar a través de las generaciones, da testimonio de que hay algo ahí inteligente que a lo mejor no lo podemos ver físicamente, porque si él manifiesta que su naturaleza es inmaterial, es omnisciente, omnipresente, es un tipo de atributos que son ajenos a lo que nosotros podemos percibir con nuestro cuerpo material de ojos. O sea, nuestros ojos ven lo material, nuestras manos palpan lo material, entonces lo inmaterial está totalmente fuera de nuestra capacidad, pero el hecho de que no podamos percibir lo inmaterial porque no estamos diseñados para eso, no tenemos esas capacidades, no significa que eso inmaterial no exista. La forma de percibir eso inmaterial es de manera indirecta a través de las cosas que sí están a nuestro alcance y que sí son percibidas por nuestro cuerpo, que es todo lo que existe en las cosas, toda la existencia, el universo y cómo funcionan las cosas, y en la historia humana de cómo manifiesta que hay este proyecto que trasciende a los hombres y que no pudo haber sido inspirado por un hombre, porque se ve que tenía intención desde las bases primeras de los hombres primitivos, cuando los hombres primitivos no tenían esa capacidad de diseñar un proyecto que abarcara no solo sus tiempos, sino toda la historia humana, ¿no? Entonces, ese proyecto está abarcando a un tiempo que va más adelante de nosotros, está hablando de un futuro que va más allá de nosotros y que está diciendo lo que va a pasar y cómo va a pasar y por qué va a pasar. O sea, es imposible, como lo decía en un video anterior, es imposible que a una persona pueda tener toda esa visualización para diseñar un proyecto de esa magnitud. Y el hecho de que ese proyecto sea real es un testimonio de que esa inteligencia inmaterial, que tiene voluntad, que tiene intención y que tiene propósito, existe, ¿no? Entonces, obviamente él se quedó muy intrigado y obviamente yo quedé con él de hablarle de este proyecto que se vislumbra en la historia. Pero antes de eso, pues como les digo, cada vez que teníamos una sesión de debate o de plática, lo que yo dejaba era que él digiriera lo que habíamos platicado durante 1 o 2 días, ¿no? Y bueno, es una verdad que yo les voy a decir lo que yo percibí en él. Cuando él empezó a escuchar mi forma de predicarle, él empezó a titubear un poco de que estaba llegando a cosas que no había escuchado, ¿no? Y sí llegó a preocuparse un poco, yo en su preocupación, o sea, que empezaba él a titubear sobre sus propias concepciones, porque él estaba aceptando que había muchas cosas que él no sabía sobre la religión y sobre Dios, ¿no? Entonces, cuando eso pasa, uno les tiene que dar todo el tiempo que ellos necesiten. O sea, estarte empezando a cuestionar si sí será cierto que Dios existe o no, cuando siempre no has creído nunca, o sea, debe ser difícil. Ahorita nosotros estamos de este lado, ¿no? Yo como una persona que sí pude cambiar de opinión respecto a la religión, no es una cosa fácil, ¿no? Sin embargo, la mayoría de las personas nunca cambia de opinión respecto a su religión, porque pues nunca es necesario ni interesa hacerlo, ¿no? Pero cambiar de postura respecto a la propia religión no es una cosa fácil. Y eso tenemos evidencia de que no es fácil que una persona cambie de postura religiosa. Súper difícil. No imposible, en especial si eres una persona abierta, que conoces tu religión y que no tienes miedo de contrastar tu religión, ¿no? Si tú estás seguro de lo que crees y te atreves a contrastar tu religión con otras, yo creo que es el mejor ejercicio que existe, ¿no? No casarte con tus ideas porque pues son las únicas que siempre has tenido y defenderlas sin entenderlas, sino más bien conocer muy bien lo que crees para que cuando llegue alguien que te diga algo diferente, tú sepas no solamente defender tu idea, sino convencer al otro de que tu idea es la correcta. Yo creo que un ser humano honesto lo que quiere es la verdad, encontrar la verdad, el mejor camino, eh, el conocimiento, la luz, abrir los ojos, ¿no? Entonces, si hay algo que es más verdadero que mi verdad, pues hay que encontrarlo, ¿no?
esa era mi actitud. Yo sé que mucha gente no lo hace así, ¿no? Ni siquiera se pregunta si está en la verdad, si todo lo que conoce es realmente lo que es, ¿no? Y yo creo que ese es pues, el privilegio que da la ciencia, ¿no? Esas ganas de buscar lo más cercano a la verdad posible, ¿no? Porque cuando te quedas en tu zona de confort, eso no significa que realmente hayas encontrado toda la verdad, ¿no? O sea, siempre estar en búsqueda es, es evolucionar, es crecer, ¿no? Si te quedas con lo que tienes, pues no es evolucionar, ¿no? O sea, permanecer siempre igual no es evolucionar, no puede ser evolucionar, el cambio es la evolución. Y vamos a cambiar a lo que se muestre más cercano a la verdad, ¿no? Y yo creo que lo más cercano a la verdad es aquello que permite que todo exista de manera sustentable. Y no hemos llegado a ese nivel. Yo lo digo como economista, que también no lo he comentado, pero en la carrera también tomé cursos de economía ambiental, que tiene que ver con esto de la economía circular, donde ya no solamente se ve cómo se producen los bienes, cómo se distribuyen, sino también se ve cómo hacer para que esta actividad humana no dañe la sustentabilidad del planeta, ¿no? Entonces, tenemos que ir caminando hacia ser mejores y aquello que nos va a llevar a una sustentabilidad de nuestra forma de vivir como seres humanos, ¿no? Entonces, si no hemos llegado ahí, pues hay que seguir buscando, ¿no? Entonces, por eso digo, no hay que tener miedo. Si tú estás seguro de que conoces y que la que tú tienes es la verdad más, la que te convence más a ti y al que está contigo, por ejemplo, en este caso a mí con el ateo, cada uno va a defender su verdad, era lo que estábamos haciendo. Él estaba defendiendo su postura, ¿por qué no creer en Dios? Y yo estaba defendiendo la mía, ¿por qué sí creer en Dios? Cada quien en su postura estamos buscando cuál puede ser la verdad, más cerca a lo que es lo real, ¿no? Y si no preguntamos y si no contrastamos, pues es muy cómodo quedarse en la zona de confort, ¿no? Él lo estaba haciendo y él estaba en este momento ya, pues abriendo su mente a otra forma de pensar que él no había considerado, ¿no? Obviamente, como le digo, a lo mejor él conocía historia general, no, pero no conocía la historia de la religión y cómo en esa historia de la religión está diseñado un proyecto que va más allá de los hombres. Y esto le hizo titubear si quizás si había algo más allá, en especial porque pues ya no era un Dios fantasioso como el que muchas veces se predica, ¿no? Un Dios de barba y de ojos azules. Hay muchas imágenes, ¿verdad?, de Dios. No un Dios así, sino un Dios inmaterial, totalmente difícil de agarrar, de vislumbrar, de imaginar siquiera, ¿no? Entonces, este tipo de Dios era algo nuevo para él y empezaba a titubear, entonces le costaba más trabajo escucharme. Es como todo, cuando empiezan a escuchar personas que te hacen dudar de tus concepciones, pues da algo de miedo, ¿no? Da un poco hasta de vértigo, ¿no? Sentí en él que tenía un poco de vértigo de meterse a ideas que eran totalmente nuevas para él y que pues sí lo estaban haciendo dudar de sus concepciones previas. Entonces, obviamente, 2 días ya no eran, ya pasaba una semana, pasaba más tiempo porque ahora él ya sí empezaba a dudar, a acercarse a escucharme, ¿no? Pero yo lo convencí en la siguiente plática de que pues ahora le tocaba a él decir por qué no, que otra de las cosas le hacía no creer en Dios, ¿no? Entonces, en esa plática que por fin logré tener, porque sí me pospuso la siguiente sesión, me la pospuso. Y y me dijo, se sentó porque yo le dije, ya yo no voy a hablar en esta sesión, va a ser tu sesión, y tú dime por qué, otra de las cosas por las que no crees en Dios. Y otra de las cosas que él me dijo, pues es esta, se las digo tal cual. Él dice, es que qué pesado estar sujeto a alguien más, o sea, ser esclavo de esa divinidad. O sea, y tiene razón, ¿no? Yo dije, pues yo lo entiendo totalmente, ¿no? O sea, si tú ves a los judíos que no son libres, porque todo el tiempo están ellos tratando de servir a Dios, ¿no? A su Dios que ellos conocen, que tiene que ver con la ley judaica, ¿no? Y es una
dependiendo del tipo de Dios que tú percibas, va a ser el tamaño del servicio que te va a pedir, ¿no? Entonces, tiene razón, o sea, si tú vives normal tu vida y de pronto te dices que hay un ser superior a ti al que tú le tienes que servir, pues tú te conviertes en esclavo de ese ser superior al que le tienes que servir. Entonces, es ponerte en una condición de esclavitud, ¿no? Porque ahora tienes que ir, en mi caso, como mi religión, tienes que ir 3 veces al día al templo a servirle a Dios porque Él quiere que lo hagas. O los judíos tienes que cada año sacrificar una palomino o una cabra, ¿no? Hacer tus sacrificios, tienes que cumplir, por ejemplo, la mujer cada mes de mantenerse alejada porque es inmunda. Cumplir toda esa serie sin fin de requisitos que pide Dios. Y él dijo, pues es que es bien difícil tener que obedecer a un ser supremo y estar sujeto a lo que él quiera de ti, a rendirle pleitesía, tributo y obediencia, ¿no? Entonces, pongámonos a pensar, ¿qué religión? O sea, ¿qué religión no predica? O sea, que Dios necesita o pide del hombre un servicio. Todas las religiones predican que Dios pide del hombre un servicio. ¿Cuál no? Desde el canto, hasta hay religiones que piden que Dios pide dinero también, ¿no? Si no son sacrificios, es dinero. Pero siempre Dios pide algo. Vamos a pensar. Tantito, con poquito que pensemos, vamos a pensar. Yo no percibí así a Dios en la escritura. Yo percibí a Dios, y se entiende si la revisas. Yo percibí a un Dios tratando de educar a los seres humanos para su propio bien de los seres humanos. Lo digo de otra forma. Sí, Dios es un ser omnipresente y omnipotente y creó todas las cosas, o sea, estrellas, galaxias, las enormes estrellas y los hoyos negros, todo lo que hay. Es un Dios todopoderoso. Eso es lo que dice la escritura. Si todo lo puede hacer, ¿qué necesita el Dios de los hombres? Lo dijo David porque él lo entendió mejor. O sea, es una cosa que hay que decir. O sea, no todos los hombres llegan a entender realmente si Dios quiere que el hombre le sirva o si Dios quiere que el hombre se sirva a sí mismo, ¿no? Dijo David, mi bien a ti no aprovecha. O sea, que si nosotros hacemos cosas buenas, a Dios no le da ni le quita, ¿no? Porque, ¿qué es el hombre? Si Dios existe, ¿qué puede necesitar Dios del hombre, no? Yo se lo planteé a él también así, o sea, ¿qué puede necesitar Dios de nosotros? ¿De verdad creen que Dios necesita que nosotros le demos dinero? ¿O de verdad creemos que necesita Dios que le sacrifiquemos un palomino o que tomemos la Santa Cena? Él es para su propio bien de él, para que él se sienta bien, orgulloso, contento porque la gente o sea, estamos humanizando a Dios. Estamos pensando que así como nosotros nos gustaría que nos sirvieran y fueran tener sirvientes y criados que nos hagan todo, así estamos pensando que Dios es, cuando en realidad si tú lees la escritura en su conjunto, te vas a dar cuenta que todo lo que Él ha intentado realmente siempre es pedirnos que nos portemos bien unos con los otros. Eso es el fin de la ley. O sea, Dios no quiere que lo tratemos bonito a Él o que le sirvamos a Él. Dios quiere que vivamos civilizadamente sin hacer daño a nuestros semejantes. Ese es el fin. No es muy obvio, la verdad cuesta trabajo identificar esa intención de Dios, pero ese es el fin de la ley, de los profetas y de Jesucristo y de todos los biblios adicionales que vinieron después de Jesús en la Biblia. Ama a tu prójimo como a ti mismo y a Dios sobre todas las cosas. Bueno, está escrito y es un cliché, pero entonces, ¿a qué se refiere con que es que me da flojera servir a Dios? Porque, pues, ¿por qué quiere que uno se sujete a Él? O sea,
Él no quiere que nos sujetemos a Él para Él tener un beneficio. Él quiere que hagamos lo que Él dice para tener paz entre nosotros. O sea, y lo que no viene de ahí es una administración humana, ¿no? Todos los aditamentos que van más allá de eso es una administración humana. O sea, son reglas y leyes que los hombres han ido agregando para educar o civilizar a los hombres que les toca administrar, ¿no? Abraham, en la época de Abraham no existía el matrimonio que ahora conocemos. ¿Que Abraham no era de Dios? También era de Dios, pero ¿por qué él no necesitó un sacramento como el matrimonio? No se hacía como ahora con todo el rito que implica, con el vestido blanco, no se hacía como ahora, antes se hacía diferente. ¿Por qué? Porque en su tiempo no se necesitó eso. Después llegó Moisés, la ley de Moisés, ¿no? ¿Qué clase de gente estaba administrando Moisés? ¿Por qué necesitó ponerles una ley tan gravosa y tan complicada? Porque era el tipo de gente que él estaba administrando. Gente que había sido esclava con los judíos, gente en ese contexto histórico particular, ¿no? Entonces, yo le dejé muy claro a él que antes que decir si vamos a ser esclavos de Dios, o sea, vamos a entender cuál es realmente su propósito para el hombre. Me digo el propósito de Dios para el hombre, no el propósito de los distintos administradores que él ha puesto sobre los hombres. Porque una cosa es el, el administrador que él pone sobre los hombres en un determinado tiempo a el propósito general y único de Dios para los hombres, ¿no? Obviamente le dije, Dios no quiere servicio más que nos sepamos vivir en paz unos con otros. Y eso a él ni le beneficia ni le perjudica. El hombre ni le beneficia ni le perjudica a Dios. Dios no necesita que lo alaben, ¿no? La forma de alabar a Dios es la más maravillosa forma de alabar a Dios que existe. La simple y sencilla manifestación plena de nuestro potencial. Eso es la forma de alabar a Dios. Cuando el salmista dijo, los cielos cuentan la gloria de Dios. Esos cielos alaban a Dios mejor que nosotros porque manifiestan lo que Él es de una manera más perfecta, igual los animales, la naturaleza. Cuando nosotros estamos en la naturaleza, ellos están alabando a Dios al ser lo que son, porque están dando testimonio de lo que Dios es. No hay mejor forma de alabar a Dios que ser lo que uno es, llegar al máximo potencial. En otras palabras, el propósito de Dios para el hombre no es egoísta para él, un servicio para él como un hombre humano lo haría, para tener él un beneficio propio, sino para un beneficio humano. ¿No? Si nosotros llegamos al máximo potencial que está, que es la intención final para el ser humano, ese momento, esa forma de vida en nosotros va a ser la alabanza, la mejor alabanza que Dios jamás haya podido recibir. Porque alabar a Dios no significa tocar una trompeta y cantar cantos mientras eres malo, mientras tenemos el mundo en esta condición en la que tenemos, llena de matanza, llena de gente egoísta que solo busca su propio bien y pisando a los demás con tal de subir. Eso es alabar a Dios. Cuando la gente ve eso, lo que está haciendo es maldecir a Dios. Cuando tenemos un apóstol pedófilo, abusador de niños en la cárcel, eso es alabar a Dios. La gente que lo ve va a blasfemar de Dios. Él está siendo causa de que Dios sea blasfemado. Pero cuando el hombre llegue a la máxima capacidad que Dios tiene para él, ese hombre natural va a ser la verdadera alabanza a Dios. Entonces yo le dije a él, primero hay que diferenciar qué piden los hombres de lo que realmente pide Dios, ¿no? Porque para mí Dios no necesita servicio de los hombres. Los hombres necesitan obedecer lo que Dios pide de ellos por su propio bien, por su propio beneficio. Entonces le dije esto. Dios quiere que el hombre sea emancipado y libre. Si no lo ha hecho, no es por el hombre, es por los administradores de la religión. Cada religión. Y eso lo vamos a ver después, ¿no? Con más detalle. Lo que yo hice en ese momento es dejarlo en paz y decirle, chécate bien qué servicio crees que Dios está pidiendo, ¿no?
y chécate bien de dónde viene la institución de ese servicio particular, ¿no? Y si ha cambiado a lo largo de la historia, porque si ha cambiado a lo largo de la historia, esa parte del servicio no es de Dios, es del hombre que administró, ¿no? Entonces, pues se quedó sorprendido y dijo, bueno, si es un Dios que existe, que lo único que pide es que estemos en paz entre unos y otros, bueno, pues no se ve tan mal ese Dios, ¿no? Ese servicio que estemos bien unos con otros, pues ni siquiera es un servicio para Él, es un servicio para nosotros mismos, ¿no? Y en realidad así es, ¿no? Lo vamos a comprobar después. Pero lo que sí le dije es que quería platicarle de este proyecto que se diseña en la historia, y para eso, pues tenía yo que hablarle de la historia que manifestaba este proyecto, ¿no? Entonces, a la próxima plática le dije que me tocaba hablar a mí de lo que yo entendía y quedamos de acuerdo. Bueno, vamos a seguir platicando ahora. Además de las pláticas, es importante ir viendo cómo evolucionaba en su comportamiento, ¿no? Elder, después de las pláticas, como les comenté en hace unos minutos. Pues obviamente entender que lo mejor que Dios quiere del hombre es que nos portemos bien unos con los otros. Él mismo, pues trataba de ser mejor persona, ¿no? Que pues no le costaba gran trabajo, o sea, al final todos queremos vivir en paz, ¿no? Llevarnos la fiesta en paz, ¿no? Pero ahora se veía que pues estaba un poco más tranquilo y ya no estaba tan molesto, ¿no? Como antes, que sentía que lo estábamos explotando y que no quería ir a trabajar. Obviamente él se quería ir del centro, pues obviamente a nadie le va a gustar que le estén metiendo ideas que antes no tenía. Pero él también estaba intrigado, también tenía curiosidad. Eso es una parte del ser humano que siempre vamos a tener, porque pues es una bendición ser curioso, la verdad. Dicen que la curiosidad mató al gato, pero pues también la curiosidad hizo al hombre evolucionar en lo que somos. Me encanta la curiosidad. La ignorancia es la que es la fuente del miedo. O sea, nosotros tememos lo que ignoramos. Entonces, ¿por qué tenemos que huir del conocimiento? Yo la verdad estaba viendo en él un cambio muy grande, y la verdad el respeto hacia mí era mucho. Yo era una joven de 22 años y él me tenía mucho respeto. Voy a dar un ejemplo. A veces, en tiempo libre que teníamos, hacíamos cosas. Por ejemplo, en una ocasión salimos a jugar básquetbol, ¿no? Imagínense a mí jugando básquetbol con la falda larga. Yo usaba faldas, amplias para poder, o sea, me da pena, pero bueno, jugaba básquetbol con falda larga, porque pues así en mi mente me habían enseñado que era forzoso usar falda larga. Y pues yo tengo que obedecer la administración del apóstol en turno, ¿no? Y él quiere que así andemos, y así andaba yo y jugaba falda larga. Pero les comento esto porque jugando falda larga, pues había un niño también en la cancha por ahí que tendría como 11 años, y pues se acercó a nosotros a jugar. No jugábamos, estábamos jugando como 21, ¿no? Nada más tirar a la canasta y botar el balón, driblarnos, o no sé. Era una cosa muy sencilla, pero el niño quiso jugar con nosotros. Entonces sí, aceptamos que el niño jugara, se acercó, estábamos ahí jugando básquetbol, y el niño, entre la emoción del juego, decía malas palabras, ¿no? Que no son tan malas. Bueno, decía palabras como jolín o joder, ¿no? Entonces, él le dijo, lo regañó y le dijo, no digas esas palabras, ¿que no ves que está la hermana? O sea, para mí que el niño dijera esas palabras, a mí no me ofendía, no me molestaba, pero de ese nivel era el respeto que él me tenía. Él me decía sis, por sister, no hermana. Entonces, lo que yo trato de decir ahora es que poco a poco me iba ganando su respeto, ¿no? Se notaba que tomaba en cuenta lo que yo le decía, ¿no? Y bueno, en alguna ocasión él me llegó a decir, a pesar de ser una persona mayor que yo, que él había aprendido muchas cosas de mí, ¿no? Entonces, lo menciono para que veamos qué tanto estaba impactando lo que platicábamos, ¿no? Y qué tanto lo estaba recibiendo y lo estaba guardando, y qué tanto le estaba haciendo bien o mal, ¿no? Pues el hecho de saber que Dios,
pues no era así como él lo había pensado o le habían enseñado, pues le fue dando un poquito más de paz, ¿no? El hecho de saber que haciendo bien estás haciendo una gran parte del trabajo que él pide de ti, pues te facilita muchas cosas, ¿no? Es totalmente lo contrario de cuando te dicen, tienes que hacer esto y esto y te hacen una enorme lista de obligaciones que no tienen fin. Cuando te dan esa enorme lista de obligaciones que Dios pide de ti, bueno, es agobiante, ¿no? Es, con toda razón la gente se agobia y se asusta y no quiere saber porque pues sí, es demasiada la carga, pero yo le dije, pórtate bien con tu semejante, tienes gran parte del camino cumplido y no solamente lo digo yo, dice, la caridad cubrirá todas las faltas. Entonces, si tú te comportas con amor y misericordia hacia los demás, tienes para Dios, tienes cumplido el camino, ya tocará cumplir con tus administradores, ¿no? Y eso es un poco más difícil porque el hombre tiene muchas ideas y muchas ocurrencias y le va agregando cosas, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, pues yo no sé en cuándo dijo Jesús que uno no podía usar fleco, ¿no? Y eso tampoco sé cuándo dijo Jesús que tenía uno que estar 3 veces al día en la oración, ¿no? Si él dijo que nosotros oráramos a escondidas, ¿no? Donde nadie viera cuál era el tamaño de nuestra relación con Dios. Dijo que para él era hipócrita todos aquellos religiosos que siempre andaban por el mundo diciéndole a todos cuán santos eran. Es un poco contrastante lo que él predicaba con lo que a mí como miembro de la Iglesia de la Luz del Mundo se me pedía, porque para ellos en la iglesia pues tienes que demostrar que eres santo a todos, ¿no? Si tú eres religioso, mira, todo el mundo se tiene que enterar de cuán religioso y cuán santo eres, cuando Jesús dijo todo lo contrario, dijo, tú acércate a Dios y que nadie sepa cuán acercado a Dios estás. Eso es algo que también yo quiero comentar aquí. Quienes me hayan conocido estos 20 años, ahora haciendo yo estos videos, se darán cuenta de que se podrán sorprender porque en mi trabajo, en mi vida diaria, yo no hablo de religión. Yo no predico, yo no hablo de Jesucristo. Nadie, o sea, si me ven por ahí, nadie se hubiera imaginado que yo estudié teología o que yo fui religiosa o que yo fui misionera, solamente con verme. Porque yo creo fervientemente que a Dios le agrada más que nuestra religión la llevemos íntimamente con Él. Es una relación íntima con Dios. No tenemos por qué estarla presumiendo con los demás para que vean cuán santos somos y qué tanto Dios nos quiere, ¿no? Eso es lo que Él no quiere y esa ha sido mi vida durante todos estos 20 años y de hecho con mis hermanos, ¿no? Porque otra cosa que debo decir es que durante todos estos 20 años yo no he predicado ni les he dicho a nadie que sigo predicando, o sea me refiero a que cuando yo predico solamente lo hago pues con los que predican, o sea, esos 20 años lo único que he hecho es escribirle cartas a los ministros, escribirle libros, seguir predicándole a ellos, pero no les ando diciendo a mi gente, a la gente que convive conmigo que yo soy muy santa, o sea, que yo soy religiosa. A mis compañeros de trabajo, o sea, se sorprenderán cuando vean que yo fui religiosa, ¿no? Tanto sabía de religión o teología, yo no supe que fuera religiosa porque yo no soy una persona que digo que soy religiosa y soy santa, ¿no? Eso no va. Lo que uno tiene que hacer es demostrarlo con la forma de vivir con los demás, ¿no? Tratando de respetar a los demás y teniendo paz con los demás, ¿no? Es la mejor forma de ser religioso. Entonces, al gran punto final es, uno se va ganando el respeto, uno se va ganando el oído de las personas, ¿no? Y yo sé que llegué a ganar confianza de él con mis pláticas. Él llegó a entender cuál era mi objetivo al final, que pues al final el objetivo de Dios para los hombres es lo mejor. En alguno de los videos les voy a describir cómo sería el mundo si el objetivo de Dios para el hombre, bueno, porque va a pasar, ¿no? Cuando el objetivo de Dios para el hombre sea cumplido, ¿cómo va a ser el mundo? Que no tiene nada que ver con tanta cosa que hemos visto de películas posapocalípticas, no tiene nada que ver con esto. Yo en alguno de los próximos videos voy a tratar de describir cómo sería la vida del hombre si el propósito de Dios para él
bueno, cuando el propósito de Dios para el hombre se cumpla, porque se va a cumplir eventualmente, no sabemos si mañana o pasado, no creo que tan pronto, pero en algún momento se va a cumplir, porque es el camino de desarrollo que tiene que llevar, ¿no? No sabemos si faltan 1000 años o faltan 2000 años, pero en algún momento se va a cumplir. ¿Y cómo sería el mundo o cómo será el mundo cuando eso se cumpla? ¿Cuál va a ser la máxima capacidad de potencial del ser humano? ¿Cómo será su moral, su forma de vivir? Eso también lo voy a tratar en un video, pero lo importante en este video es decirles que, pues, ya con un poco más confianza volvimos a sentarnos y yo le seguí predicando.